Hola, soy Fernando Berlín, el director de La Cafetera. ¿Por qué tu apoyo es importante para que sobreviva este programa? Porque este lugar no es solamente un podcast. Este lugar es un sitio al que puedes volver cada día y donde verás que no estás sola. Porque defendemos en la radio o en la televisión los mismos valores que tú sobre pobreza, mujeres, ecología, migración, sanidad. Y gracias a ti, a tu contribución, a tu apoyo, estos temas se cuelan en la información. Y sobre todo porque sin tu ayuda, sin tu aportación, este programa no puede sobrevivir. Así que hazte suscriptor y únete a la familia de los mecenas de La Cafetera. radiocable.com/mecenas. Gracias. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. A las 2, entre 2 y 2 y cuarto de la tarde, hemos tenido conocimiento del ataque deliberado de un tanque Merkava israelí contra 2 puestos de vigilancia de las fuerzas de interposición de Naciones Unidas en el Líbano, FINUL. Como todos sabemos, este ataque se ha producido 24 horas después de un ataque previo en la que se inutilizaron las cámaras perimetrales de seguridad y después ha ido acompañado en la cota 132B de un ataque contra el búnker del cuartel general del alto mando de FINUL en la zona. Lo primero que hay que decir es que estos ataques son deliberados. No son ataques casuales, no son accidentes. Y por lo tanto pueden constituir crímenes de guerra porque no solamente violan la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, sino que ponen en peligro directamente a los cascos azules de Naciones Unidas que están en la zona. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm. I fill the function of Permanent Secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. Hola a todos, estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, estos 2 últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida pues todo tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar. La ley ELA se acaba de aprobar. Este acuerdo histórico pone a España a la vanguardia en cuidados para pacientes con esclerosis lateral amiotrófica y otros procesos neurológicos irreversibles. Se va a garantizar atención especializada 24 horas, se va a agilizar el reconocimiento de la discapacidad y se van a poner áreas específicas de investigación para el diagnóstico y para el tratamiento. Muchísimas gracias a todas las asociaciones, a la Confederación CONELA y a quienes habéis hecho posible que hoy salga esta ley. La salud mental es un derecho y para asegurar el derecho a la salud mental necesitamos una sanidad pública fuerte, con personal sanitario bien pagado y que sea suficiente para atendernos a todas siempre que lo necesitemos. Y también necesitamos vivienda digna, alquileres justos, que el precio de la energía, del agua, del gas también sea justo, trabajos dignos y políticas públicas feministas para garantizar la conciliación, vidas libres de violencias machistas o derechos para las personas trans y las personas LGTBI. Nuestro bienestar se consigue con más derechos y con más democracia. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid, ya lo sabrán.
Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad? Nosotros somos una de las regiones que menos viviendas vacías tienen. Las multiplican ustedes, porque como intervienen en la vivienda, lo que hacen los ciudadanos es ponerlas en alquiler turístico, huyen de su intervencionismo. Señoría, están por acabando favor. con el mercado de la vivienda ustedes y están acabando con los empleos. Son ustedes, pero claro, ¿qué le voy a pedir a un partido, a unos partidos que son capaces de pactar la ley de vivienda de todos los españoles con los expertos en zulos, que son los etarras de Bildu? Yo se lo vuelvo a repetir una vez más. Total respeto a la libertad de los padres de llevar a sus hijas e hijas donde quieran, por supuesto. Pero si se lo llevan a una escuela privada, lo tienen que pagar de su bolsillo. Lo público para lo público. Lo público para lo público. El dinero público para los centros educativos públicos. La gratuidad del primer ciclo de educación infantil financiada con dinero público para los centros públicos. Tiene que finalizar. Por eso es una cuestión evidentemente ultra ideológica, claro que sí, como todo, y por eso evidentemente ustedes van a votar en contra de esta propuesta. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. I'll tell you a story about mean people who take you soft, innocent girls. Don't mean to scare you, but be careful. Maybe think twice before you walk alone. Call somebody to take you home. Look over your shoulder when you go that way. This world might take you to a bad, bad place. Buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más al Templo del Café. Te digo yo que estaréis saboreando el primer trago, no sé a qué hora. Bueno, esta semana que me encontré con varios oyentes, una oyente, Mercedes, me decía: yo soy muy cafetera del programa, pero soy de las del té. Tenemos que hacer el club de los seguidores del té. Pero bueno, mientras tanto, a mí me gusta saborear este primer trago de café. Apenas está amaneciendo, el estudio está en penumbra, en la oscuridad, y como antaño, no es lo mismo que entre semana, porque entre semana cuando me siento aquí a primera hora de la mañana están las cámaras encendidas, está todo el estudio iluminado, en ocasiones recibimos gente y he tenido que estar limpiando la casa a primera hora. No, ahora estoy sentado aquí en pijama frente al micrófono con todos los periódicos abiertos y viendo el lío monumental que tiene encima el exministro Ábalos. El empresario del caso Koldo pagó el alquiler de la pareja de Ábalos y un chalet que disfrutaba el exministro. El último atestado de la UCO, entregado al juez de la Audiencia Nacional, recoge contraprestaciones recibidas por el exministro socialista por sus gestiones para que la trama recibiera un contrato de 20 millones. Se complica la situación de José Luis Ábalos, el exministro y exdirigente socialista, después de este informe de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa, que certifica por primera vez esas supuestas contraprestaciones que habría recibido el exministro fruto de sus gestiones para la llamada trama Koldo. Así que un lío que tiene el gobierno esta mañana en su mesa. Sánchez se encuentra en el día en el que visita al Papa, se encuentra con una sacudida política que tiene a todo el Partido Socialista en pleno terremoto. Así que ha llegado el huracán Koldo. Bueno, la corrupción que se vuelve a asomar a la actualidad en España hoy protagoniza las portadas. Os podéis imaginar, esto es materia de alto interés para la prensa española, para las portadas españolas. Compadeceos de mí, hermanos, compadeceos de mí, almas caritativas, que tengo que ir ahora a Telecinco a debatir sobre estas materias. Compadeceos del pobre Berlín y de su tensión. Menos mal que la tengo regulada, que si no... Pero bueno, las pruebas contra Ábalos que causan esa sacudida política en el Partido Socialista, dice el periódico El País, ese informe de la Guardia Civil, aboca al exministro a la imputación en el Supremo. La trama del caso Koldo: le compró un chalet y pagó 90.000 euros para el piso alquilado por su pareja. Lo de pareja es una especie de eufemismo porque parece que era
Bueno, es que no me voy a meter en jardines que no me corresponden, pero no sé si no era exactamente la pareja oficial o hay un lío de estos también añadidos, así que por si faltaba algo al festival, al vodevil español, pues lo tiene todo. En el ABC, igual, Aldama le dijo a Hidalgo, mañana está el 1 y está tomada la decisión. Cuando veáis el 1, todo el mundo va a hablar de Pedro Sánchez. No os preocupéis si cuando veíais M. Rajoy nadie sabía a quién se refería. Aquí cuando veáis el 1, todo el mundo lo tiene clarísimo. El comisionista avisó al CEO de Globalia de la reunión de Pedro Sánchez con Ábalos y Calviño, que acabó en la aprobación de 475 millones de euros para rescatar a Air Europa, dice el periódico ABC. Aldama pagó el chalet de veraneo del exministro y el piso de alquiler de su novia, dice el periódico ABC también en su portada. Mientras que en La Vanguardia Ábalos cobró por abrir puertas a la trama corrupta, según la UCO. El juez da el primer paso para pedir al Supremo que impute al exministro. El exdirigente dijo a Sánchez que iba a recibir a la número 2 de Venezuela, mientras la Guardia Civil cree que la red pagó un chalet y un alquiler al político. Bueno, son básicamente, fundamentalmente las novedades en torno a ese caso, pero ya sabéis que a partir de ahora la coctelera tiene que agitar el rescate a Air Europa, tiene que agitar la trama a Koldo, las mascarillas, tiene que agitar las reuniones y a ver si por el camino encuentra algún hielo que se llame Begoña Gómez, otro hielo que se llame Pedro Sánchez, para que todo esto tengamos el combinado perfecto y festival para las próximas semanas, porque es lo que nos espera, queridos amigos. Sí, un empresario afín a la número 2 de Maduro financió las mordidas que Aldama pagó a Koldo para acceder a Ábalos. Es verdad, se me había olvidado unas gotitas, unos ingredientes también de Venezuela en el titular. Claro, el problema de estas cosas, que os ocurre como a mí, seguramente si sois de la UCO y estáis escuchando La Cafetera, pues para obtener detalles sobre todo esto no recurriríais a este medio, porque nos pasa como al resto de los ciudadanos de España. Es muy fácil ya perder el hilo. La sucesión de episodios y de capítulos están complicando notablemente la trama. Así que ante el riesgo de eso, bueno, deciros que en aquel momento, cuando estaban ocurriendo las conversaciones, había una línea aérea que estaba pidiendo su rescate. Estaban pidiéndolo todas las líneas aéreas en Europa porque el confinamiento había provocado una caída extraordinaria de ingresos y estaban todas al borde de la quiebra. Es lo que le ocurrió a Air Europa, pedía un rescate y las conversaciones, el entramado de vínculos con políticos y demás está siendo objeto de investigación. A partir de ahí, de pronto se introducen numerosos interlocutores con seguidores y esto puede terminar en un festival o puede terminar aparcado como otras sentencias judiciales, el tiempo lo dirá. Pero que se señale tan directamente a alguien como José Luis Ábalos, el exministro del Partido Socialista, que ha sido una de las máximas autoridades también del partido, pues no augura nada muy tranquilizador. Así que tenemos el festival montado. Esos son los titulares en esta mañana en las portadas de los periódicos, en la prensa, y el camino de Ábalos hacia su imputación en el Supremo, en esta sucesión de indicios que le señalan en el caso Koldo, protagoniza hoy la actualidad, aunque hay otros temas también que tienen colocado todo esto. Bueno, hoy es viernes, muy buenos días a todos, bienvenidos, gracias como siempre por incorporaros un ratito a este análisis de la actualidad. El formato de los viernes es un día singular porque hacemos un repaso, intentamos observar la actualidad, también resumir la semana. Vamos a hablar con Pilar de la Peña en ese resumen de prensa internacional que nos ayuda a mirar a la actualidad de los últimos días, pero de una forma menos apasionada, como la recogen los medios de comunicación internacionales que siempre miran con algo más de distancia lo que está sucediendo y nos permite verlo con un poquito más de objetividad y también deducir qué imagen de país estamos proyectando en el exterior. Todo esto de Koldo y Ábalos no está en las portadas, no está en los diarios todavía internacionales, no sé qué dimensión llegará a tener, pero esta noche es cuando todo esto ha cristalizado, ha adquirido más relevancia, por lo tanto no ha tenido tiempo la prensa internacional de recogerlo, pero sospecho que la semana que viene Pilar nos podrá contar alguna cosa sobre todo esto. Así que así están las cosas. La democracia, que estamos viendo cómo se va debilitando. Esto es inquietante. Esta semana en La Cafetera hemos recibido la visita del magistrado Joaquín Bosch. Con el magistrado hemos estado hablando
de muchas cosas, entre ellas cómo las bases de la democracia se agrietan, vemos cómo sufre, cómo avanza además las críticas de la ciudadanía sobre el funcionamiento democrático, todos los casos de corrupción y todo lo que estalla, desde luego no contribuye precisamente a la confianza en el sistema. Pero es que además se está produciendo un gran avance de los discursos conservadores. Todo esto queda deslegitimado precisamente por la corrupción, queda deslegitimado el modelo. Y las generaciones más jóvenes están bebiendo esto. Bueno, el caso es que Joaquín Bosch, que estuvo aquí en la cafetera, alertaba. Hoy, como es viernes y podemos recuperar algunos audios también de la semana, alertaba Joaquín Bosch sobre el peligro de que España vaya siguiéndole la estela a países como Hungría o como Alemania, porque todo eso que parece que ha ocurrido, el autoritarismo instalado en las instituciones que ha ocurrido en otros países, pensamos que estamos blindados, pero recuerda el magistrado Joaquín Bosch que de eso nada. Personalmente estoy preocupado por la deriva autoritaria que se está produciendo en gran parte del mundo, pero particularmente creo que no deberíamos minimizarla en España porque aquí hay indicadores de riesgo que aparentemente no se ven. Podemos pensar que no ocurre nada, pero bueno, fijémonos en lo que está pasando en nuestro entorno inmediato. Los partidos de extrema derecha ya son mayoritarios en Austria, en Italia, en países como Holanda, en Polonia. Y fijémonos en el caso de Alemania. En Alemania hay una extrema derecha que hace guiños y complicidades al nazismo y que en las últimas elecciones europeas fue la segunda fuerza más votada y en Alemania Oriental fue la más votada. Y esto en un contexto en el cual hay retrocesos en gran parte de las democracias del mundo, incluso en las más avanzadas. Pensar que esto, incluso en poco tiempo, no va a ocurrir en España, me parece que sería una ingenuidad. Una ingenuidad ante la que sería mejor, desde luego, que tomáramos conciencia, porque el riesgo, sin duda, es altísimo, el riesgo es extraordinario. Pero bueno, ha sido una semana de visitas aquí en el estudio de la cafetera, donde se han generado conversaciones muy interesantes con los oyentes también, donde hemos podido conversar, incluso en los lunes, que se ha convertido en un día en la cafetera para el encuentro con los oyentes. Es el día del oyente, improvisamos llamadas, charlamos con algún oyente que esté haciendo cosas. Los oyentes de la cafetera hacen cosas. También en esta semana hemos podido conversar con Pilar del Río sobre el Nobel de Literatura. Ya sabéis que cada año, cuando se acercan estas fechas, pues llamamos a Pilar para hacer una pequeña quiniela. Nunca acertamos. Una pequeña quiniela de quién puede recibir el Nobel de Literatura. No es que acertemos habitualmente, pero nos permite hacer un repaso sobre los nombres, quienes están en la línea de salida. Por cierto, que hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la ganadora. Ayer fue, lo sabéis, ayer fue entregado fue decidido el nombre y dado a conocer el nombre de la ganadora del Nobel de Literatura de este año. Y Han Kang, la escritora asiática, Han Kang. Luego vamos a hablar con Clara Nuño aquí en la cafetera. Conversaremos con ella para hablar sobre ella, sobre la escritora que ha recibido este importante reconocimiento, y también ver un poquito los otros nombres que están a su alrededor, otros nombres también de la literatura. Lo vivimos con mucha emoción. Ayer, cuando se conocía el nombramiento, lo seguimos aquí como si se tratase de del sorteo de partidos de fútbol. No sé, que la gente lo vive con tanta pasión, pues nosotros igual con el caso de Han Kang. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang. Han Kang. Bueno, no es que fuese tampoco un anuncio así, fue muy solemne, muy serio, como son estas cosas en la Academia Sueca, pero nosotros aquí lo celebramos con todas las fanfarrias posibles, lo celebramos de forma muy divertida. Luego hablaremos con Clara Nuño, vemos eso y recordemos algún momento también, porque a Pilar del Río esto nos sirve también de cita anual para que nos recuerde también cómo fue vivir
la entrega del Nobel junto a José Saramago, la comunicación del Nobel, a él le pilló en un avión. Luego nos lo cuenta Pilar del Río. Recuperamos ese audio porque cada año hacemos este pequeño ejercicio de recordatorio. También imaginaos, el Premio Nobel de Literatura no solo es la consagración para cualquier escritor, sino que supone un reconocimiento formidable a su trayectoria, pero es que le convierte de pronto en una especie de embajador cultural en el mundo, y pasas de ser un escritor conocido que te invitan con una cierta frecuencia a alguna universidad a estar reclamado por todos los jefes de gobierno del mundo en todos los actos culturales, en todas las entregas de Premio de la Tierra, en todas las ferias literarias. Eres el objeto de deseo, y más durante ese año que dura. Pero es que incluso en los posteriores tu agenda para siempre ha dejado de ser tuya. Es una cosa alucinante. Entonces es un cambio vital también gigantesco, ¿no? Decía José Saramago, claro. ¿Y cómo compatibilizas todo eso con escribir? Porque tienes que asumir que a partir de entonces tu papel es de diplomático cultural, tienes una obligación y la representación y una misión, pero tienes que compatibilizarlo con seguir escribiendo, ¿no? No puedes dejar de escribir. Pero bueno, todo eso luego hablamos con Clara y vemos, porque hay algunas anécdotas también, alguna cosa muy interesante. No a todo el mundo le ha gustado que reciba este reconocimiento Han Kang, así que luego vamos a preguntar, porque había alternativas. Lo vamos a hablar aquí en la cafetera. Porque sabéis que en este programa, cuando acaba la semana, hacemos una propuesta literaria. Vamos a proponer algún libro sobre esta premiada escritora. Hacemos una apuesta también sobre videojuegos para tener recomendaciones de entretenimiento. Vamos a hablar de Two Point Hospital. Lo vamos a hacer con Nuska, con Ana, que nos va a contar algo sobre este juego, que es un videojuego que te convierte en el gestor de un hospital, en un gestor sanitario. Así no es que suene muy apasionante, salvo que seáis del equipo de los gestores sanitarios, pero tiene su diversión. Luego lo hablaremos con ella, luego nos lo contará. Y luego en series, pues también proponemos una serie, un documental. Vamos a hablar de un tema. Yo tenía algo de reparo con esto, vamos a hablar de una serie que se está emitiendo ahora en Movistar, que se llama Paparazzi. Siempre los fotógrafos, los paparazzi, a pesar de que los hemos visto en situaciones muy polémicas, pues rodeando a Lady Di, e incluso siempre se ha achacado precisamente a la presión que sufría por la persecución de los paparazzis, el accidente de tráfico que vivió y otras tantas situaciones que resultan bastante escandalosas, bastante grotescas. Pero es verdad que los paparazzis, pues paralelamente también, como juegan a ese juego del gato y el ratón, del despiste, del camuflaje entre las montañas para conseguir una fotografía de un personaje popular esquiando o cualquier cosa de ese tipo, están rodeados de un cierto halo también muy singular, o sea que viajan del espíritu del carroñero al espíritu del aventurero sin mediar palabra. Pero es verdad que la línea que separa el corazón de la información es muy frágil en ocasiones, en otras no, en otras es evidente que no. Si es el desnudo de Lola Flores, pues está claramente en el territorio que está. Pero fijaos, esto nos va a dar la oportunidad de hablar de algo que está sucediendo en los últimos días. Noticias que nacen en el ámbito del corazón, fotografías incluso que se hicieron a famosos, han conseguido derrumbar imperios económicos, o que se derrumben imperios económicos, que se conozcan detalles sobre relaciones que han puesto en cuestión incluso gobiernos y monarquías. Que se lo digan a Bárbara Rey, que es uno de los debates que en esta semana nos ha acompañado. Se siguen conociendo grabaciones, audios, y la gente más monárquica intenta parapetarse bajo es que eso es un tema del corazón. No es exactamente un tema del corazón, porque si ha habido dinero público de por medio, si además encontramos que entre las confesiones que hacía el rey a Bárbara Rey hay declaraciones sobre el 23F, hay afirmaciones sobre otros miembros de la Casa Real y del gobierno de entonces, o militares detenidos por el 23F, o todo esto, pues hombre, trasciende directamente al ámbito del corazón. Pero es más, una institución además que se gobierna de forma hereditaria, pues hombre, un amante deja de tener el significado que tiene en cualquier otra circunstancia. Así que todo eso sí es verdad que navega en dos universos en paralelo, pero
bueno, con esa excusa también vamos a poder hablar de eso, de la actividad de los paparachis, de algunos casos, porque veremos a Alfonso Cortina, veremos algunas fotografías que han cambiado el destino incluso de imperios económicos en nuestro país y que han provocado verdaderas crisis, hasta crisis políticas. Así que luego conversaremos en Plato o Plomo sobre esta serie Paparazzi. Ya os digo que a mí me produce un cierto reparo, a pesar de que luego cuando lo ves es muy entretenido ver las triquiñuelas que han utilizado muchos fotógrafos y ese constante juego del gato y el ratón al que han jugado con escoltas de personalidades o incluso de grandes empresarios o incluso de narcotraficantes. Así que muy singular. Bueno, luego hablamos de esto aquí en La Cafetera. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues más cosas aquí en La Cafetera en el día en el que, además de todo esto de Koldo, además de todo este lío de Aldama, de todo el seguimiento que está haciendo la prensa nacional y de cómo lo recoges, de cómo lo recojo, dice el periódico La Razón esta mañana, la trama Koldo usó a Ábalos para influir en Pedro Sánchez. La UCO recoge que el exministro intermedió ante el entonces vicepresidenta Calviño para lograr el rescate de Air Europa. La imputación del ex número 3 del PSOE cada vez más cerca por un papel relevante y de responsabilidad, dice el periódico La Razón. Koldo recurrió a Armengol y a Torres para favorecer a Aldama. Ingresa en prisión el conseguidor por el fraude de los hidrocarburos y Aldama reclamaba a su topo hasta 3 teléfonos en B al mes. Bueno, ya veremos en qué queda todo esto, porque siempre que estalla un caso de corrupción hay un monumental lío, hay un monumental, en fin, terremoto de cosas, y luego solamente con el paso del tiempo vamos teniendo una ligera idea de qué es de verdad lo que sucedió. Pero esto sin duda es gasolina para el debate político, gasolina para el Partido Popular. Qué paradoja, de todas maneras, que todo esto comenzase con el señalamiento al hermano de Isabel, primero al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que a partir de ahí la maquinaria, el ventilador se pusiera en marcha y empezase a señalar a Begoña Gómez, empezase a señalar a Ábalos, y ahora estamos todos hablando de esto, mientras que lo otro ha entrado en una suerte de nube, de vacío, de silencio, de agujero negro de la actualidad, donde ya nadie parece recordar cómo comienza todo el mundo a mirar en torno a las mascarillas. Pero bueno, así está la cosa, queridos amigos. Esto en la portada de la prensa, en la portada de los diarios, es el tema más destacado en esta mañana. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Pero hay otras noticias también que golpean el universo informativo, que golpean la actualidad. Fijaos, hemos sabido que Rocío Monasterio ha sido destituida. Era la líder de la extrema derecha en Madrid. Y resulta que la dirección de su partido se la ha quitado de en medio. No le ha gustado un pelo. Ayer la rueda de prensa donde lo anunciaba además su retiro político, su retiro de la política. Y lo hacía con rititín. El secretario general de Vox, a instancia de su presidente, Santiago Abascal, me ha comunicado que voy a ser destituida como presidente de Madrid, ya lo sabrán. Bueno, igual yo era la directora del grupo jurídico del Congreso y no me había enterado, ¿verdad? Primera hostia que mete Rocío Monasterio. Resulta que sabéis que como esta semana Vox votó a favor de esa ley que va a permitir que los presos de ETA no tengan que seguir cumpliendo las penas de forma duplicada, que no se sumen las penas cumplidas en el exterior con las penas cumplidas en España. Claro, eso, que Vox y el PP hayan votado a favor de eso, es un escandalazo. La primera bufetada que suelta es como si yo hubiera sido responsable de esa otra cosa. Pero que pasa por aquí, no es que tenga nada que ver con este tema, pero esa ha sido muy graciosa. Y sigue Rocío Monasterio. El de Vox Madrid era el único comité ejecutivo provincial que quedaba en España votado
y elegido por todos sus afiliados. Nos habían votado todos los afiliados. ¡Bum! Segunda, lo de la democracia interna. El único que quedaba. Soy la única representante de la democracia interna. ¡Pim! Y que, por cierto, estos afiliados componen el grupo más numeroso de todo Vox. El secretario general y el presidente tienen, en efecto, la potestad de nombrar a dedo al siguiente comité ejecutivo de Vox Madrid. Bueno, pero podrán nombrar a dedo a quien quieran. ¡Bimba! Cuya renovación toca en el mes de noviembre, gracias a las sucesivas enmiendas que se han hecho y se han venido presentando de nuestros estatutos, y que ya dejan en el olvido esa democracia interna de los partidos que al principio habíamos venido todos a defender. Tiene una sonrisilla de medio lado que si me la encontrase en un convento y yo fuese una joven pupila, estaría acojonado. Una cosa. A la vista de que hoy no soy la persona de confianza del secretario general ni tampoco del presidente, me parece lógico y me parece honesto también entregar mi acta de diputada, cosa que les anuncio formalizaré ahora mismo en el registro. No lo hagas, Rocío, no vuelvas a la vida profesional. La política, para mí, ha sido siempre un acto de servicio a España y a los españoles, que he afrontado como un sacrificio de mi comodidad personal, de horas con mis niños, de tiempo con mi familia, de renuncia a mi trabajo, para intentar aportar algo a la sociedad y no como un puestecito del que vivir eternamente. Ahí va otro mensajito oculto para el señor Abascal, el puestecito del que vivir eternamente, que ha sido precisamente lo que ha estado haciendo Abascal a lo largo de toda su carrera. Bueno, con este movimiento culmina uno de los cambios más intensos que se ha dado silenciosamente en Vox en los últimos meses, porque sabéis que Rocío Monasterio es la mujer de Iván Espinosa de los Monteros. Y claro, componían una pareja, también una cosa muy endogámica, que se estaban repartiendo el partido aquí entre el matrimonio y ahora todo esto queda roto. Claro, Iván Espinosa de los Monteros cayó en desgracia, en el partido ya no podían ni verle, le apartaron, le quitaron de en medio y tener a su mujer en medio pues no parecía que les estaba gustando demasiado. Así que, pero siendo como eran personajes tan singulares, tan característicos, es verdad que la imagen de este partido queda muy debilitada, porque ahora van introduciendo nuevos nombres que no tienen el peso, ni las convicciones, ni la altivez y la arrogancia que tenían tanto Espinosa de los Monteros, que siempre llevaban la cabeza muy alto, se consideraban herederos divinos del poder emanado en España de los últimos 100 años. Por obra y gracia del Generalísimo. Bueno, todo esto, claro, ahora sale ya Rocío Monasterio, una de las últimas representantes, mientras en Vox sigue subsumido en una crisis muy importante. Bueno, pero esto también en los debates que se dan, como es igual, si ya han sustituido el papel de Vox, ya ha sido tan interiorizado. Decía Joaquín Bosch en su libro que uno de los peligros que tiene la irrupción de la extrema derecha y la forma en la que ha ido poco a poco calando entre el electorado es que, como se vuelven necesarios para las coaliciones políticas, el resto de partidos empiezan a naturalizar sus discursos e incluso los medios de comunicación los empiezan a naturalizar públicamente. Así que van convirtiendo en normal lo que era una anomalía. Por ejemplo, la crispación, la polarización, el tono elevado. Fijaos lo que pasó ayer. Se estaba discutiendo sobre la ley de vivienda y Isabel Díaz Ayuso, la mejor heredera de Rocío Monasterio y de Iván Espinosa de los Monteros y de todo ese grupo. Ayuso es del PP, no es de Vox, pero ya sabéis que ha asumido bastante bien tanto sus discursos como sus formas. Pues Ayuso estaba reprochando a Más Madrid los pactos de la ley de vivienda. ¿Con quién? Con Bildu. Los expertos en zulos nos van a decir cómo se construye la vivienda en España. El tono ya es... Nosotros somos una de las regiones que menos viviendas vacías tienen. Las multiplican ustedes, porque como intervienen la vivienda, lo que hacen los ciudadanos es ponerlas en alquiler turístico, huyen de su intervencionismo, están acabando con el mercado de la vivienda ustedes y están acabando con los empleos. Son ustedes, pero claro, ¿qué le voy a pedir a unos partidos que son capaces de pactar la ley de vivienda de todos los españoles con los expertos en zulos, que son los etarras de Bildu? Algunos no tienen medida,
y acaban en política. Es una cosa grotesca, pero así está, queridos amigos, así está el panorama. En todo caso, preocupante en realidad es lo que nos deja la fotografía internacional con un Israel desbocado, también completamente desmedido. Israel ataca el cuartel general de las fuerzas de la ONU en Líbano, donde hay cascos azules españoles. 2 miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz han resultado heridos después de que un tanque del ejército israelí disparara contra una torre de observación del cuartel general de la FINUL, según ha informado la misión de la ONU en Líbano. Así que ataques que son claramente intencionales. A las entre 2 y 2 y cuarto de la tarde, hemos tenido conocimiento del ataque deliberado de un tanque Merkava israelí contra 2 puestos de vigilancia de las fuerzas de interposición de Naciones Unidas en el Líbano, FINUL. Como todos sabemos, este ataque se ha producido 24 horas después de un ataque previo en la que se inutilizaron las cámaras perimetrales de seguridad y después ha ido acompañado en la cota 132B de un ataque contra el búnker del cuartel general del alto mando de FINUL en la zona. Así que Israel ya sin frenos, totalmente desbocado, el gobierno de Netanyahu directamente ataca a los organismos internacionales en una estrategia claramente dirigida, donde ya no se pueden parapetar en los errores ni en los daños colaterales. Bueno, pues es la fotografía también de la vergüenza de un mundo incapaz de frenar a alguien como Israel, ni de contener a un país como Estados Unidos, que es la pieza determinante de todo esto, porque si Estados Unidos le para los pies, Israel no estaría actuando como está actuando. Quizá es hora de que dejemos de ver con cierta ingenuidad la relación entre Estados Unidos e Israel y empecemos a entender que Israel es el ejército de Estados Unidos en Oriente Medio. Y lo que se nos presenta como diferentes responsabilidades, diferentes rostros, no es más que una acción coordinada de intereses. Bueno, queridos amigos, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar con Pilar de la Peña. Vemos todas estas noticias y también la relación con este país, con nuestro país, y vamos a hablar también de series, de televisión, vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de libros cuando hemos conocido ese Premio Nobel de Literatura. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que abrimos un capítulo también aquí en La Cafetera para hablar de prensa internacional, de la manera en la que retratan, que recogen las noticias sobre España. Lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que sí, supimos de esta iniciativa del gobierno para acomodar, de otra manera, va a acomodar mejor la inmigración, el discurso de Sánchez sobre inmigración, su plan para facilitar que se pueda quedar en España los migrantes. Creo que lo han destacado bastantes medios, ¿no? Sí, la verdad es que a pesar de que aquí en España la prensa nacional ha estado más pendiente de la crispación y de, en fin, todo el bronco debate que agiró más sobre el cumplimiento de las penas de los etarras, la verdad es que hay bastantes medios internacionales que han puesto de relieve el discurso, tanto las palabras de Pedro Sánchez como algunas de las medidas, desde The Guardian a Reuters o TSA, la agencia argelina, y lo que ponen de relieve estos medios que recogen en concreto las palabras o el discurso de Pedro Sánchez y en general su posición, lo que les llama la atención es eso, ¿no? Cómo está yendo España un poquito a contracorriente del resto de países europeos. Es una de las cosas que más destacan, pues The Guardian, por ejemplo, lo pone de relieve, ¿no? Que esta posición, digamos, de mayor apertura, de mayor tolerancia hacia la inmigración choca con la que tienen países como Italia o incluso como Alemania, que ha cerrado recientemente sus fronteras. Reuters también lo pone especialmente de relieve. Detallan un poquito algunas de las medidas que esbozó, porque realmente fue poco concreto el presidente español en el Congreso, pero lo ponen de relieve. Y sobre todo esta idea de que España
España está intentando convertirse en algo así como el adalid o digamos el referente de una voz diferente sobre la inmigración, ¿no? Es algo que también habían destacado en las últimas semanas otros medios como Le Monde o como The Telegraph, que bueno, se habían hecho eco de las posiciones de Pedro Sánchez y del gobierno que bueno, que en este sentido chocaba con el discurso muy centrado en el tema de la seguridad, muy centrado en la lucha contra la inmigración ilegal, que parece que predomina en Europa, especialmente ahora que además la extrema derecha pues tiene un mayor peso en el Parlamento Europeo, ¿no? Es una de las cosas que les ha llamado la atención. Fíjate que también ha coincidido, la BBC también hablaba un poquito de esta manera en la que se mira la inmigración, y el titular no se refería específicamente a las palabras de Sánchez en el Congreso, pero sí parecía, porque en realidad decía cómo España estaba intentando pues apostar por la inmigración precisamente para mejorar su economía, ¿no? Y hablaba un poquito de casos de integración de migrantes en distintas localidades de España. Y luego esta semana también ha habido varios medios franceses, además de Le Monde, que te comentaba que este artículo fue hace unos días, pero ha habido unos reportajes en RFI, la radio internacional francesa, y en Marianne, que es un semanario galo, que destacaban cómo por un lado la inmigración había vuelto a centrar el debate político. En concreto, la radio francesa hablaba de cómo el naufragio pues mortal que hubo hace pocos días en Canarias había vuelto a poner de relieve la necesidad de buscar acuerdos en temas migratorios, y Marianne, el semanario francés, pues destacaba el caso de Monterroso, una pequeña localidad de Galicia, donde realmente pues habían acogido con los brazos abiertos a los inmigrantes, un poco con una actitud pues bastante de mayor solidaridad, de mayor empatía a la que se veía en otras partes del mundo. Así que esta es un poquito la lectura que hacen bastantes medios internacionales de, digamos, la posición de España con los temas migratorios. Luego Israel ha seguido siendo también noticia en estos días en la prensa internacional y la política española sobre Oriente Medio, a cuenta de las últimas críticas de Israel a nuestro país, acusando a España de ser paraíso del odio, ¿no? Sí, esto fue pues unas manifestaciones del Ministerio de Exterior israelí que que emitió un comunicado en protesta por el hecho de que se hubiera permitido en Madrid, coincidiendo además con el 7 de octubre, que esta semana se conmemoraba los atentados, digamos que se producía el primer aniversario de los atentados del 7 de octubre de Hamás contra Israel, que han desencadenado este año de guerra tan terrible y terrorífica. Digamos, Israel, el gobierno israelí se quejaba porque se permitió un acto una manifestación convocada por un grupo que se llama Masar Badil, que el gobierno israelí vincula con Hamás y con organizaciones terroristas, y entonces esto daba pie al ministro de Exteriores a señalar que España se había convertido en un paraíso del odio, un paraíso para el antisemitismo, y volvía a señalar al gobierno español. Esto, la mayoría de los medios que lo recogían, que desde The Irish Times a Eurasia Review, al Daily Sabah, en fin, bastantes medios que se hacían eco de estas críticas de Israel a España, lo que destacaban es que realmente en este año de guerra en Oriente Medio, la relación diplomática entre España e Israel se había ido deteriorando. Recordaban en particular que desde el reconocimiento unilateral de España del Estado palestino había sido un punto de inflexión, y que de hecho había provocado la retirada del embajador en España, y ponían de relieve este mal momento de la relación bilateral, aunque todos los medios que recogían la acusación de Israel, esta acusación tan dura de ser paraíso del odio o paraíso del antisemitismo, también se hacían eco de las palabras del ministro Álvarez, del ministro de Exteriores español, que rechazaba por completo esta acusación, que la consideraba totalmente fuera de lugar o inapropiada, y que defendía que España era de hecho un país tolerante y donde el antisemitismo estaba incluido en el Código Penal. Así que, mencionaban ambas cosas. En Le Monde hemos visto cómo se subrayaba que la iniciativa de España en reconocer el Estado palestino no ha dado los frutos que se esperaba, decía Le Monde.
Sí, era un artículo en el que, bueno, aprovechando este aniversario del 7 de octubre, repasaba un poquito la situación en Oriente Medio y ponía de relieve cómo, a pesar de que tuvo bastante eco y fue bastante sonado esta decisión de, no solo de España, también mencionaba a Irlanda en el titular y luego explicaba en el texto que también Noruega y luego Eslovenia se habían unido a este reconocimiento de Palestina como Estado. Bueno, pues 4 meses después lo que ponía de relieve es que había tenido un gran valor simbólico el gesto y la iniciativa. Lo cierto es que no había dado demasiados frutos a nivel diplomáticos o a nivel de realmente de intentar primero convencer a otros países para que se unieran, que era uno de los argumentos que habían enarbolado los líderes de los 4 países que lo habían hecho, que habían intentado. En concreto mencionaba que España tenía esperanzas de que Portugal y Bélgica en concreto lo siguieran sus pasos y finalmente esto no se había producido. Y luego pues también decía que en el intento de implantar o de impulsar la solución de los 2 estados tampoco había tenido un peso significativo la decisión de reconocer al Estado palestino. Y finalmente, con respecto a España, señalaba que también pues había una cierta ambición declarada además por parte del gobierno español de poder organizar alguna cumbre de paz, un poco en recuerdo de lo que sucedió en Madrid hace varias décadas, o la cumbre de Oslo, donde se firmaron algunos de los acuerdos en 1991 que dieron un cierto nivel de paz a la región, que España tenía la esperanza de acoger una cumbre que pudiera ser homologable a aquellas, pero que realmente pues el deterioro de las relaciones con Israel hacía que fuera difícil que España y que Madrid en concreto fueran elegidos para este fin. Y bueno, en general ponía de relieve que había habido esfuerzos diplomáticos por parte de España y de los otros 4 países que habían reconocido el Estado palestino para intentar fomentar la solución de los 2 estados, pero que de momento no se había avanzado mucho. Oye, hemos visto en The Economist cómo aseguraban que Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia española. Esto ha provocado bastante revuelo, este artículo, aunque también defendía otras cosas que han sido puestas menos, que se les ha dado menos altavoz, ¿no? Sí, la verdad es que es un artículo que publicaron casi de cara al fin de semana pasado el influyente semanario británico, y que en realidad era muy contundente en el titular, porque decía algo así como Pedro Sánchez se aferra al poder a costa de la democracia española, pero luego estaba bastante matizado en el texto. Recogía que esta era el análisis que hacía sobre todo la derecha y la oposición, pero hablaba de Pedro Sánchez como realmente el gran superviviente de la política europea, y le definían como un astuto e implacable estratega o táctico, ¿no? Pero ponía de relieve que su actual gobierno, que dado el resultado de las últimas elecciones, pues tenía un gobierno bastante débil en el que quedaba a merced de los nacionalistas, decía los nacionalistas radicales catalanes y vascos, ¿no? Y explicaba un poquito cómo, dada la necesidad que tenía de los votos de partidos como Junts, Esquerra o Bildu, pues había habido algunas concesiones, aunque el propio artículo explicaba que prácticamente la amnistía era la única medida realmente que había sido aprobada en este sentido. Pero el semanario británico, pues decía que al final el gobierno de Pedro Sánchez también podía apuntarse a una serie de logros bastante significativos, desde la subida del salario mínimo, haber acabado con los abusos de los contratos temporales, es decir, y que tenía una economía bastante sólida. Sí hablaba de algunas decisiones del gobierno que ciertos analistas consideraban que había ido demasiado lejos a la hora de socavar a lo mejor algo de las instituciones. Mencionaban, por ejemplo, que algunos de los nombramientos que había habido para el Banco de España o para el Tribunal Constitucional, pero luego decía The Economist también algo que era interesante con respecto a la política española, y era que consideraba que el mayor activo que tenía Pedro Sánchez, y una de las grandes bazas que tenía en esta legislatura, era que la oposición estaba siendo bastante ineficaz y dividida. Y en este sentido pues hablaba de los problemas que estaba teniendo Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. Hablaba de Vox como un partido en declive,
aunque ponía de relieve que el Partido Popular seguía dependiendo de sus votos, sobre todo en las comunidades autónomas, y también hablaba, aunque muy de pasada, pues del partido de Alvise, de Se acabó la fiesta, que había surgido también un poco para dividir aún más a la oposición de derechas. Oye, y luego hemos visto a la prensa marroquí destacando que sus ciudadanos son ya los terceros mayores compradores de vivienda en España. Sí, fíjate que estos son unos datos que ha puesto de relieve más la prensa marroquí casi que la española. Lo cierto es que citan los registros de compra de vivienda del segundo trimestre de 2024. Y al parecer el 6% de todas las operaciones de compra de viviendas que se hizo en España las hicieron ciudadanos de origen marroquí. Y esto, bueno, pues coloca a esta población como los terceros mayores compradoras de vivienda en España en este periodo, ¿no? Lo pone de relieve algunos medios marroquíes como Le 360, que es un medio muy, muy conocido, o Les Inspirations o Infomediaire. Hay varios medios que lo resaltan y dicen esto, ¿no? Como la relación comercial y además, incluso este sector concreto de la vivienda está viviendo un auge y realmente suscita bastante interés entre los ciudadanos o los inversores marroquíes, y esto mantiene la tendencia de aumento o de auge de las operaciones de compra que llevan a cabo los ciudadanos marroquíes. Y pues mencionaba que, por ejemplo, las regiones donde más se están dando estas operaciones son Murcia, Navarra o La Rioja, pero al final destacaban esto, ¿no? Que se habían colocado eran los terceros, hablaban de que estaban en el podio, en el tercer puesto entre el top 3 de mayores compradores extranjeros de vivienda en España. Y la gran noticia en el ámbito deportivo, la retirada de Nadal e Iniesta la misma semana, que también ha sido bastante destacada en medios de todo el mundo. Sí, la verdad es que son dos figuras dos de las personas que sí conforman una parte o que proyectan una imagen de España que es bastante destacada en los medios internacionales, y en este sentido es llamativo que haya coincidido la misma semana el anuncio de retirada de Andrés Iniesta y el de Rafael Nadal, y la verdad es que la cantidad de medios que se han hecho eco de ellos, quizá más Nadal que Iniesta, aunque Iniesta también ha tenido un enorme eco y se ha recordado pues su gol en el Mundial como uno de los hitos en su carrera y uno de los hechos que le ha convertido también en una de las figuras más populares del fútbol español. Y en el caso de Nadal, pues todos sus triunfos internacionales, y que quedará en la historia como uno de los grandes tenistas, pues expuesto de relieve en este momento del adiós, que en España está haciendo muchísimo ruido, y en los medios internacionales pues también lo están destacando ampliamente. Pues Pilar de la Peña, gracias como siempre, Pilar. Gracias como siempre a la Resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata, de la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas, con Ana Pastor, Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Oye, con una propuesta esta semana, te voy a confesar, Ana, es un tema que yo lo observo con cierto recelo, porque el universo de los paparazzis es Paparazzi, una serie documental de Movistar. Es muy interesante porque se ve el trabajo, que no deja de ser un trabajo muy singular, el de los paparazzis que persiguen a estrellas y a políticos, a financieros, con sus cámaras, pero es un trabajo que yo siempre he denostado bastante, aunque comprendo la dimensión que tiene
tanto el oficio como que no deja de ser muy curioso, muy singular. Y viendo el documental te mete esa emocioncilla dentro. Pero claro, como lo tengo, lo que pasa es que la línea que separa el cotilleo, el corazón, de la información siempre es delgada, porque existe. Y en ocasiones tiene vasos comunicantes, ahora lo veremos. Sí, yo creo que eso es lo interesante de traer este documental aquí a Plata o Plomo, porque en una semana en la que no paramos de oír hablar del asunto de El Rey y Bárbara Rey y de si es o no un asunto solo de bragueta barra faldas, que cada uno le ponga lo que quiera poner, o de corazón, como decías tú, hay casos clarísimos de gente a la que, bueno, se las ha observado desde el mundo teórico del corazón, pero que detrás había otros intereses, como bien explican también en Paparazzi. Y en el caso de Bárbara Rey y del Rey, durante muchísimos años se supo todo esto, y mucha de la gente que estaba en primera línea de información, digamos, se lo cayó. De hecho, me gusta que en Paparazzi, muchos de los paparazzis que entrevistan dicen, valgo más por lo que callo que por lo que cuento, y si contara muchas cosas de las que yo he visto me tendría que ir de España. Y eso hace referencia también a nuestra familia irreal, refiriéndome, claro, a los Borbones, que como hemos sabido, pues como familia estaban bastante desestructurados desde hace años. Pero creo que es un debate interesante porque en el de El Rey y Bárbara Rey no estamos en un asunto de corazón, estamos en un asunto de chantaje y estamos en un asunto de dinero público utilizado para callar bocas por un lado y para tapar, pues, amoríos también. Un paparazzi es un cazador. Te la juegas toda al segundo en el que la foto se puede producir. Es como ir de cacería y conseguir tu presa. Es olfato, es intuición, es información, es constancia. Investigar, sacar conclusiones. Es un viaje de adrenalina, de tensión, de atención. Hay que mirar, hay que investigar a dónde está el bicho. El bicho llamamos nosotros coloquialmente al personaje. Un paparazzi, su trabajo es que su ojo llegue a donde no llega el ojo de todos los demás. El paparazzi al final consigue unas imágenes que el personaje nunca te las va a dar. En una actitud lo más comprometida o a la que estamos menos acostumbrados posibles. Detectar a un paparazzi es casi imposible. Te lo juro, esto es insoportable. Deberían de trabajar en el FBI o resolviendo crímenes. Tú de pronto te veías en la revista y decías, ostras, que me han pillado en la playa o en el río o donde fuera. A ver, en el caso de Paparazzi, una cosa que cuentan, que además cuando comienza la serie lo verbalizan, algunas fotografías que comenzaron siendo historias propias de la prensa rosa terminaron haciendo caer gobiernos e imperios económicos. Algunas fotografías, incluso de infidelidades, provocaron crisis económicas en algunas compañías muy importantes, ¿no? Porque supusieron la ruptura de socios. Así que todo tiene siempre una lectura y todo tiene siempre una derivada. En el caso de Bárbara Rey, yo te voy a decir una cosa. Es que, claro, como decías tú, estamos ante un asunto de chantaje. Pero es que además, si la jefatura del Estado es hereditaria, un amante del rey no es la amante de un ciudadano cualquiera. Que yo, y además esto lo compartimos desde hace muchísimos años, aquella frase de cintura para abajo no es noticia. Y es verdad, de cintura para abajo no es noticia. Pero en el caso del rey es que de cintura para abajo es herencia de la corona. Entonces, claro, todo esto, si le añades que muchas de las confesiones que estamos conociendo están relacionadas con cuestiones de Estado, el 23F, algunas personas, y debemos estar viendo solamente la punta del iceberg, porque lo gordo no debe haber salido seguramente todavía. Pero conocemos conversaciones de Estado. Si le añades que además de por medio hay un chantaje, si le añades que en ese chantaje se estuvo pagando, aparentemente, una de las tesis es que se pagó con dinero de fondos reservados, con dinero público, para acallar estas cuestiones, pues hombre, se convierte en un asunto de Estado más que en un asunto del corazón, ¿no? Absolutamente. Y luego, si te fijas, hay una línea común también en algunos casos de los que aparecen en Paparazzi, de los que tenemos en la cabeza, que es cómo el foco siempre se centra en la mujer, ¿no? En el caso del rey emérito, se ha hecho, no digo toda la sociedad, pero una parte de la sociedad, probablemente la más monárquica y juancarlista, ponía el foco en la amante Corina, ¿no? Cuando el que estaba casado y tenía una responsabilidad pública era el rey, no ella. En el caso de Bárbara Rey, lo mismo, ¿no? Se pone a parir a Bárbara Rey cuando el que tenía una responsabilidad pública, quien decidía si
como tú estabas contando, ese dinero se destinaba a eso, era el rey, no Bárbara Rey. Y en los casos que aparecen también en Paparazzi y que tú decías ahora, pues yo qué sé, el tema de la famosa fotografía de Marta Chavarri, mujer también, que hay una operación económica detrás. Pero, por ejemplo, en el caso de Marisol, es decir, siempre ha habido un foco mucho mayor, o te diría que de Ana Obregón, que es verdad que es intencionado por ella en cuanto que ella decidía salir o no, pero siempre hay como un foco mucho mayor en ese mundo para las mujeres en el tema del corazón, pero cuando te vas al tema político, geopolítico o económico que hay detrás, también, ¿no? Y bueno, luego ya cómo se mueven los propios paparazzis, cómo se esconden, también me ha parecido fascinante de verlo, ¿no? Cómo se escondían, por ejemplo, de los escoltas de la Casa Real para conseguir fotografías inéditas, como por ejemplo el rey en pelotas, que como sabemos esa imagen es mítica. Sí, en todo caso es verdad que en este documental, yo no sé si la productora está vinculada un poco también al universo rosa, al universo del corazón. Sí. Y entonces hay una legitimación de la profesión y una idealización de lo que supone. Pero insisto, la línea es muy delgada. Es que Bill Clinton vio caer su presidencia por el caso de Levinsky, por la infidelidad y por la mentira pública que manifestó, y todo eso se convirtió en una cuestión política. Es decir, muchas veces todos los asuntos, pero esto es más antiguo que la peseta. Bueno, el documental empieza en los años 60, ¿no? Porque también esto es un fenómeno relativamente reciente en la historia, esto de revelar de esta manera. Y se acaba convirtiendo en un negocio. Al principio cuentan en el documental algo que me ha parecido muy interesante. Es que los propios artistas de Hollywood, que empiezan a ser las principales figuras que son retratadas por los fotógrafos y en estas revistas, este tipo de cosas, lo hacían deseosos, gustosos y buscándolo. Todo esto empieza a derivarse en un negocio y empiezan a tirar precisamente de sus vidas privadas para convertirlo en un negocio. A partir de ahí la cosa se enturbia notablemente, ¿no? Sí, es verdad que hay mucho dinero de por medio para las propias cabeceras, para los propios fotógrafos. Es que un dato que dan en el documental, yo alucino, perdona, que es el de 300.000 euros por una fotografía de la princesa, entonces la princesa Leticia, a bordo de un barco. En bikini. En bikini, 300.000 eurazos que cobraron. Y eso que en defensa de nuestro país, más allá de que, como tú decías, aquí hay una motivación en el documental de defender a ese sector, defensa, digo, de España, aquí no es tan salvaje como ha ocurrido en el Reino Unido, ni como ocurre también en Estados Unidos. Quiero decir que aquí, dentro de ese mundo, hay un poquitito de límite comparado, pues sobre todo con el Reino Unido, que ya hemos visto cómo allí se han pinchado teléfonos incluso de miembros de la Casa Real y se han transcrito y escuchado conversaciones de ellos, mucho más salvaje que lo que estamos viendo aquí ahora, que por cierto no lo hicieron los del corazón, como sabemos, lo de Bárbara Rey y el rey, ¿no? Pero bueno, me parece una radiografía interesante porque a través de las portadas del corazón, sobre todo en la Casa Real, pero en muchas otras familias ilustres, hemos visto el cambio de España, a veces a mejor y a veces a peor. Pero bueno, creo que ese también es un buen retrato, ¿no? Esa historia de España B. No sé cuántos episodios son, sé que hay 3 episodios de momento estrenados, no sé si luego serán más. La serie es muy interesante, o sea, yo estoy convencido de que además, porque mantiene el suficiente atractivo como para que a gente como yo, vaya por delante que yo denosto absolutamente la prensa sensacionalista y la prensa del corazón y la prensa rosa. Es que no me gusta nada, o sea, no he conseguido conectar nunca, no me entero de nada. De Bárbara Rey he tenido que buscar estos días, como había tanto lío, he tenido que buscar el expediente porque sabía que estaba casada con un domador de leones, o sea, y que se insinuaba lo de la Casa Real, pero poco más. Y ahora ya cuando he visto todo el capítulo, pero es verdad que la serie tiene muchos elementos atractivos porque vemos desde los años 60 a nuestros días algunas fotografías que han sido definitivas en todo ese universo y algunas que incluso han tenido consecuencias, como decíamos, políticas y judiciales e incluso que han hecho caer imperios económicos, ¿no? Esto es muy... así que es un... En fin, es un documental curioso, Es un salseo, que dicen los millennials, sí. Un salseo, sí. Para no estar siempre intensos. Ya la semana que viene haremos algo más. Sí, ves, en ese sentido te lo he agradecido, porque digo, así le damos un poquito de tal y nos permite hablar sobre el caso del rey y Bárbara Rey, el rey Juan Carlos. Pues Ana Pastor, Neutral, muchísimas gracias, Ana, como siempre. Gracias a ti. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor.
También hablamos de videojuegos con una propuesta semanal para conocer algunos títulos que se están presentando, y además hay muchos estilos, hay muy diferentes. En ocasiones hay gente que nos dice, ya, pero yo no juego a videojuegos. Bueno, es que en realidad a lo mejor es que no has encontrado el estilo de videojuego que te gusta, porque vais a comprobar hoy que las propuestas son de lo más diversa. Ana, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y sabéis que siempre caminamos en el mundo de los videojuegos de la mano de alguien de la audiencia que nos ayuda. Nuska, en este caso, nos quiere presentar un título. La verdad es que yo me he quedado flipado porque no me imaginaba que nadie pudiera dedicar tiempo a resolver problemas de gestión de un hospital. Pero hay un videojuego que ha crecido con eso, ¿no? Que Two Point Hospital, que además es del año 2018. Ya tiene algo de historia. Uh-huh. Sí, y de hecho tiene bastante más historia que el año 2018. Es un juego que es una especie de hijo espiritual de un juego anterior, bastante más antiguo, del año 97, que se llamaba Dem Hospital. Y de hecho se le puede considerar un hijo espiritual porque a nivel de estética, de funcionamiento, etcétera, ha guardado muchísimas similitudes con ese juego anterior del año 97, porque bueno, no en vano son los propios creadores, ¿no?, de este juego del 97 que se hicieron cargo, ¿no?, de este proyecto y bueno, crearon un estudio en el 2016 para desarrollar pues un juego un poco más adaptado, ¿no?, a la tecnología actual, a los ordenadores actuales. Y pues a ver, del 97. La cosa tiene su historia. ¿Cuál es un poco la aventura? Resulta que te metes en la piel de un gestor hospitalario, ¿no? Sí, eso es. De hecho, bueno, esto entra dentro de los juegos. Este tipo de juegos se llaman juegos de simulación. A mí me gusta más llamarlos de gestión porque realmente lo que haces es gestionar, ¿no? Gestionar recursos económicos, recursos de personal, un poco todo esto. Juegos de este tipo, de este estilo hay tropecientos mil, o sea, hay de todos los gustos, tamaños y colores. No solo hospitales, hay gestión de, yo qué sé, de ciudades antiguas o de equipos de fútbol. Por ejemplo, hay un juego de gestión de equipos de fútbol que se llama Football Manager, que es ultra conocidísimo. Hay incluso cosas más pequeñas, ¿no? Gestionar, yo qué sé, una estación de metro o de este estilo, ¿no? Entonces, en este caso, pues lo que gestionamos es un hospital. Entonces, nuestra misión no es ser el médico o el enfermero que cura a los pacientes, que los recibe, etcétera, sino realmente estar al cargo de toda la gestión del hospital, pues de las contrataciones de especialistas, de su formación, gestionamos también si se merecen o no subida de sueldo, un poco de su bienestar, que estén cómodos en el hospital, que las consultas sean agradables, un poco sus formaciones. Gestionas también pues las mejoras de los aparatos pues para que los tratamientos sean mucho más eficaces. Si es necesario o no, pues gestionas las listas de espera. Entonces, si es necesario o no, pues construyes salas nuevas pues de diagnóstico o de tratamiento. En fin, este tipo de pues lo que viene siendo la gestión, ¿no? No es realmente un juego en el que tú tomas el rol de un médico o de un enfermero, en fin. Vale, pero esta es un poco la mecánica y el objeto del juego, pero ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la sinopsis? ¿Quién eres? ¿Por qué acabas ahí? Sí, bueno, en un principio la historia se centra en un condado que se llama Two Point County y bueno, en este condado pues hay una serie de hospitales que están en un estado desastroso, ruinoso y entonces pues digamos que el ministro de Sanidad del condado te contrata para que puedas reflotar esos hospitales. A veces te va a mandar a hacer un hospital de cero porque hay una zona que está desabastecida, hay otras veces que simplemente vas a recuperar un hospital pues, en malas condiciones y lo que tienes que hacer realmente es pues, que funcione bien y que se puedan atender todas las enfermedades que hay en la zona, ¿no? Entonces, de hecho, las enfermedades, depende del hospital o de dónde esté colocado, van a ser de un tipo o de otros, van a ser un poco diferentes. Pero bueno, las enfermedades es algo interesante de lo que podemos hablar. También pueden ocurrir catástrofes naturales, como un terremoto que te destroza la mitad de las máquinas o una epidemia y de repente tienes que ponerte a vacunar a medio hospital porque si no pues se te descontrola, se te va de las manos, o incluso hay niveles en los que los pacientes llegan por oleadas. Entonces ahora hay épocas en las que tienes tropecientos mil pacientes, las listas de espera son importantes porque si tardas mucho tiempo en tratar al paciente, el paciente se muere.
no se puede, hay que saber gestionar todo eso, ¿no? Y yo qué sé, épocas en las que no hay un paciente ni medio, entonces pues pierdes dinero, también hay que gestionar eso. Pero vamos, sí, lo que hablábamos, las enfermedades son caso aparte. Un caso aparte. Pero estoy viendo los gráficos, la verdad es que son muy divertidos, pero es una especie de Sims. Es como que observas los escenarios desde arriba, luego te vas aproximando y entonces tienen bastante calidad y esto, pero sí es como que ves el hospital cortado así en segmentado y ves todas las situaciones que se dan en la ciudad y todo esto, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, la diferencia con los Sims es que en los Sims tú puedes coger cada uno de los personajes y decirle, pues ahora vas al baño, ahora vienes aquí. Aquí los personajes se mueven solos por la pantalla. Ellos mismos, pues los pacientes cuando llegan van a la recepción, tienen como un recorrido, ¿no? De la recepción van a la consulta médica. La consulta médica los manda pues a hacer diagnósticos, ¿no? En función de la formación del médico que te atiende, pues hará el diagnóstico antes o después, más rápido o menos. Las salas de diagnóstico lo mismo, y una vez que ya se ha establecido la enfermedad, pues uno va a las salas de tratamiento. Pero vamos, los pacientes se mueven solos por el hospital. De hecho, esto permite, o sea, aunque no tiene unos gráficos estupendos, sí que necesita una cierta capacidad de ordenador de CPU, porque pues a veces a lo mejor tienes 1.000 o 2.000 pacientes que están moviendo, cada uno pues va hacia cada uno tiene su recorrido, ¿no? Que hacer, y se están moviendo todos a la vez en la pantalla. Sí que puedes interaccionar a cierto nivel. Por ejemplo, puedes manipular las listas de espera. Es decir, si por ejemplo hay, 10 pacientes esperando para entrar en la consulta y ves que uno de ellos tiene un nivel de salud muy bajo, pues a lo mejor puedes coger y colarlo y ponerlo al principio para que sea atendido antes. Pero eso ya es una microgestión que puedes hacer puntualmente, pero no es el objetivo del juego. El objetivo es realmente que tu hospital es todo bien accesible, bien a mano, para que los pacientes puedan hacerlo el recorrido en el menor tiempo posible y de la manera más adecuada posible. ¿Le has dedicado mucho tiempo? Sí, a este juego sí. De hecho, ya jugué al juego inicial, al del 97, es cuestiones de los millennials. De hecho, sí, y a veces yo creo que le pasaba a mucha gente, por eso este juego fue así muy... De vez en cuando te entraba un golpe de nostalgia y te lo volvías a instalar, si tu ordenador lo soportaba. Y jugabas, era un poquito más corto. El juego original del 97 me parece que tenía como unos 8 hospitales. Este tiene bastantes más, pero vamos, sí que le he echado un montón de horas, la verdad. ¿Y se acaba el juego? Porque, claro, podrías estar permanentemente gestionando, administrando un hospital. ¿Esto en algún momento termina? Bueno, el juego principal, digamos, está establecido en niveles. Entonces, cada nivel tiene unos objetivos, tiene 3 niveles de objetivos. Entonces, a lo mejor el primer objetivo es, por ejemplo, ganar tanto dinero o que el nivel de reputación esté por encima del 80%. Y luego, pues el segundo nivel es, curar al 85% de los pacientes. Y el tercer nivel, pues otra cosa, ¿no? Entonces, normalmente cuando tú cumples los 3 niveles, puedes seguir jugando hasta el infinito. Si te encanta el hospital, no hay ningún problema. Pero bueno, la idea es que pases al nivel siguiente y pues intentes cumplir con los objetivos del nivel siguiente. Va un poco estructurado por niveles. Pero... En el 2019 sí que añadieron un modo sandbox en el que tú puedes construir tu hospital y vivir tranquilo ahí en el hospital y hacer lo que quieras durante el tiempo que quieras. Pues no tiene final. Wow, pero tú no te dedicas a nada de esto en tu vida cotidiana, ¿no? O sea, no es que trabajes en algo parecido y digas, voy a echar un rato. No. Me llama la atención cómo han conseguido que sea atractivo la gestión de convertir en juegos de gestión, ¿no? Que es en sí mismo un formato, ¿no? Sí, luego es un juego generalmente indicado para ordenador. Yo he sido siempre mucho de ordenador y poco de consola. Es un juego que se juega con el ratón, es decir, no hace falta ninguna habilidad particular, ni saber manejar el mando, ni las teclas. Se juega con el ratón, se puede pausar en cualquier momento, tienes incluso hojas de informes que te explican un poco cómo van tus finanzas o cómo va, por ejemplo, el bienestar general de los pacientes, este tipo de cosas, y no requiere mucha práctica. Entonces, pero es verdad que son unos juegos que son come horas. O sea, pones a jugar y no te das cuenta y se te han pasado 2 horas tranquilamente. Claro. ¿Cuánto le has dedicado en esta ocasión? En esta ocasión casi me da hasta vergüenza decirlo, pero bueno, lo tengo por aquí puesto. Según Steam, a este juego le he dedicado 400 horas, 402 y media. Madre mía, o sea que tienes un know-how, un conocimiento sobre la gestión hospitalaria que no tienen ni... Sí.
Lo irónico es que en la vida real me dan mucha alergia a los hospitales. Claro, bueno. Además, bueno, ya en casa del herrero ya sabemos. Qué bueno, Ana. Sí. Bueno, pues esta es la propuesta. Me decías, hay enfermedades que son muy singulares, ¿no? Sí. Que te obliga a gestionar un poquito la dinámica. Yo creo que merece la pena nombrar algunas porque es lo que digo, la traducción es genial. O sea, han hecho unas... Fíjate que el juego original es de Reino Unido, pero las traducciones son geniales, tienen dobles sentidos, tienen explicaciones curiosas. Te he extraído algunas para conocerlas, ¿no? Hay una, por ejemplo, que es la enfermedad de la boca sucia, que así dicho así, no tiene mucho nombre de enfermedad. Y la descripción es la siguiente. Cuando el paciente abre la boca, nunca dice nada bonito, causada por beber agua directamente del lavabo o del retrete. O, por ejemplo, hay otra que es guiripe, y dice así: la guiripe afecta tanto al cuerpo como a la mente. Antes se creía que esta afección era causada por el contacto con el aire marino. Ahora se cree que la causa principal es veranear en Magaluf. Está muy bien. Y, pues oye, pues es un juego interesante. Two Point Hospital es un juego de gestión del estudio de Two Point Studios. Y bueno, pues la verdad, no habíamos... Yo creo que simuladores sí que hemos tratado alguna vez, pero no sé si de este tipo así de gestión. Pues, Ana, gracias de corazón. Nuska, muchísimas gracias. Vale, gracias a ti. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm. I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens... No me mires así como si le estuviera restando solemnidad a todo esto, porque he tenido que poner yo los aplausos, porque ayer fue, claro, con toda la solemnidad que rodea el anuncio del Nobel de Literatura, lo presentaron pues un hombre trajeado muy serio y con un tono muy monótono, y dijo, y la premiada es Han Kang. Y ahí nos quedamos, y el tipo de literatura que hace. No me mires así porque dice, ya está rebajando la altura del programa. Clara Nuño. Buenos días, Fernando, ¿qué tal estamos? Pues ahora me vas a decir que estaba en todas las quinielas, pero ayer cuando hicimos la quiniela cafetera no apareció su nombre. Claro, así que estaría en las quinielas en últimas filas. No somos omnipresentes, pero sí, el Nobel de Literatura de 2024 ha caído en Han Kang, que podría conocerse como la Murakami surcoreana. Ese sería el titular. Sí, ¿y es verdad que estaba en las quinielas? Sí, estaba en las quinielas dentro de autores asiáticos y se batía en liza sobre todo con la china Kan Xue como favoritas asiáticas. Y Han Kang es curioso porque es una persona muy joven, tiene 53 años, normalmente el Nobel de Literatura... Claro, esto es una anomalía, sí, porque lo normal es que sean autores más mayores y con mayor trayectoria. Para disfrutar el Nobel, creo que es 1 millón de euros, ¿no? Es 1 millón de euros. No quiero reducirlo a la cuestión del capital, porque es lo menos importante de todo esto, es la reputación y el reconocimiento global que te da recibir un premio Nobel, pero claro, lo disfrutas mejor con 53 años que con 83. Y haciendo un perfil rápido sobre ella, si quieres te cuento un poco. Porque el Nobel es el reconocimiento a una carrera, a una trayectoria en realidad. El premio Nobel no reconoce una obra concreta, aunque siempre hay una obra que es como más destacada, pero es el reconocimiento a un estilo, a una carrera literaria, ¿no? Sí, de hecho Han Kang es bastante famosa, es bastante comercial y es una de las autoras coreanas que ha traspasado fronteras. De hecho, en España está ya traducida por Penguin Random House, que tuvo bastante éxito con La vegetariana, que es un libro que en 2016 ganó el Man Booker de literatura, el Man Booker Internacional, que es un premio de literatura muy, muy, muy importante. Y eso nos hace ver que es una autora conocida porque con otros autores como John Fosse o como el inglés, que ahora mismo no recuerdo, de origen oriental, no estaban traducidos al español o estaban en pequeñas editoriales. Entonces, cuando un grupo grande tiene a un autor que gana el Nobel, te da un poco la idea del calado a nivel comercial que tiene.
Y Han Kang... ¿Tú lo habías leído o no? No, yo no la he leído, sí que la conozco. Pero sí que la conocías, porque sí te lo habían recomendado. O sea, que sí que era un nombre, Sí. una autora que... Sí, tengo un colega que lee bastante literatura asiática y me va haciendo fichas. Y de hecho Han Kang es bastante conocida por sus relatos gore, su literatura gore. Tiene una ¿Ah, sí? literatura muy visceral. Y de hecho La vegetariana, de la que vamos a hablar ahora un poco, vamos a bucear en su obra para quien no la conozca, que es la obra de la que hemos estado hablando ahora, cuenta la vida de Jong-hee, que esa ha sido una esposa diligente y discreta que su marido siempre ha deseado. Y es una persona que no tiene ningún atractivo especial ni ningún defecto en particular, una persona gris, y que cumple los requisitos necesarios para que un matrimonio común funcione sin sobresaltos. Pero todo cambia cuando unas pesadillas brutales y sanguinarias empiezan a despertarla por la noche, y ella siente la imperiosa necesidad de deshacerse de toda la carne del frigorífico. Y a partir de ese momento, Jong-hee impondrá en su casa una dieta exclusivamente vegetariana que su marido al principio aceptará entre atónito y molesto, y este va a ser el primer acto de una obra en lo que es bastante subversiva, que le siguen muchos que le llevan a la búsqueda de una existencia más pura y despojada, más cercana a la vida vegetal. Y se convierte un poco en un lugar donde el poder erótico y floral de su cuerpo romperá las estrictas costumbres de una sociedad patriarcal y ultracapitalista. Entonces, un poco la metamorfosis de Kafka, en la que ella quiere convertirse en vegetal, y entonces imagínate una persona a la que se le ha ido la cabeza y empieza a hacer cosas bastante chungas para alcanzar el mayor poder, que en su caso es el ser vegetal. Y este libro lo ha petado, lo podéis encontrar en cualquier librería, y ahora más después del fallo del Nobel. Y el Nobel, la verdad es que en la academia la han premiado diciendo que ella ha sido laureada por ser una persona que ha confrontado los traumas históricos desde una perspectiva muy original, y que ha expuesto la fragilidad de la vida humana, y el querer convertirte en un vegetal o querer acercarte a la vida vegetal puede ser un gran ejemplo de ello. Por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. No sé cómo, los traumas históricos no sé muy bien a qué se refiere, pero ha sido la razón y el argumento de la Real Academia Sueca de Ciencias para otorgar este Nobel Sí. 2024. Normalmente cuando en la Academia Sueca hablan de traumas históricos suelen escoger autores que hablan de un problema social que afecta al pueblo étnico o al que pertenecen, y cómo ellos han navegado esos problemas. Estaba bien. 18 mujeres son las que han recibido en alguna ocasión el Premio Nobel de Literatura, de las 116 ocasiones que desde el año 1901 se han... Fíjate. Es un dato que dice mucho sin decir nada, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad es que dice muchísimo, efectivamente. Pero, claro, dices, entre las escritoras, los escritores, los nombres de origen asiático que se estaban colocando sobre la mesa, aparecía Murakami. Aparecía también Murakami, que siempre es como el gran favorito. Yo no sé, pues sale siempre cada año todo el mundo lo... También se ha convertido en un meme, en una broma, porque Murakami es un escritor asiático, quizá el escritor asiático más conocido, y ella dentro de Corea del Sur también era muy conocida, se les ha comparado un poco. Y Murakami se ha convertido en un meme porque tiene una base de fans bastante sólida, es muy leído, es una forma bastante común y amena de acercarse a la literatura asiática, y se le ha deseado tantas veces el Nobel y no se le ha concedido, que siempre es un meme, y siempre las redes sociales dicen, bueno, a ver si esta vez ya le toca a Murakami. Se ha convertido como en un juego. Claro, es que te voy a decir una cosa. Nosotros en nuestra quiniela cafetera no acertamos nada. Tú ahora dices lo que quieras, que estaba en las quinielas, pero tiene que estar en las quinielas entre los 5 primeros nombres, porque si no, si se dice, hombre, no, es que está, claro, entre los asiáticos era uno de los... Yo no lo vi publicado ayer Vamos, no sé, ahora de la búsqueda mejor, porque tampoco quiero patinar mucho, pero me conformo con que en alguna ocasión metamos en las quinielas, no ya que la ganadora o el ganador, sino que entre en nuestros nombres, porque suelen ser... Tú que eres una persona que, en fin, contribuyes al consumo literario y había pasado por delante, pero no lo habías leído. No. O sea, no son, en este caso no es un nombre muy, digamos, muy... No, pero no lo he leído porque en mi caso todavía me cuesta un poco entrar en la literatura asiática, es mi eterna tarea pendiente, pero no por otra cosa. También hay grandes nombres a los que he leído muy poquitos, o que yo lo haya leído, no. Si fuera una vara de medida yo me sentiría muy halagada, pero me temo que mi voto como persona
minúscula en el mundo no cuenta demasiado. No digas eso porque eres nuestra experta. Bueno, claro, en ese caso. En ese caso, o sea, eres la persona más licenciosa en el programa para abordar este tema. De todas maneras, ayer hablábamos en la cafetera del Premio Nobel de Literatura y teníamos la oportunidad de conversar con Pilar del Río, porque siempre todos los años hacemos este juego para el Nobel de Literatura y claro, con Pilar del Río nos decía, recordaba también cómo vivió ella, cuál fue su experiencia junto a José Saramago en el momento en que le comunican el Nobel. Es un momento muy bonito, lo vamos a repetir, ya sé que lo hemos contado hasta la saciedad en el programa, pero creo que, bueno, teniendo siempre la oportunidad de recordar aquello. Entonces Saramago estaba a punto de tomar un avión y yo le decía, no te vayas, porque mira, van a anunciar el Nobel hoy. Y la respuesta de Saramago, la voy a contar una vez más, fue, sí, hombre, voy a perder el Nobel y el avión. Y entonces salió del hotel y se fue y yo no podía pararlo y no podía incumplir mi promesa de no decírselo. Y luego él recibió la noticia en el aeropuerto de Frankfurt, ya estaba en la sala de entrada del avión, ya había pasado todos los controles y entonces de repente le llaman por los altavoces, señor Saramago, se acerca a la mesa, insisto, a punto de embarcar y dice, es que usted es José Saramago, y la azafata dice, es que le llaman, tiene una llamada urgente. Pero no se pudo contener y la propia azafata le dio las noticias a Saramago. Es que le han dado el Nobel. Saramago lo supo por una azafata de Iberia. Y nada, ya habló le estaba llamando a su editor de Portugal, que estaba en Frankfurt, que le decía, tienes que volver, es que esto es un escándalo, están ahora mismo todos los medios, todo el mundo buscándote, tienes que volver. Y el otro, no, pero no puedo, me voy a casa, estoy tengo la tarjeta de embarque y ya he pasado el control. Y yo, no importa, puedes siempre salir, no has facturado equipaje. Y dice Saramago, sí, pero es que no tengo camisas. Y el editor, en un ataque de ira, le dijo, pues te compras 1.000.000. Porque tiene una importante dotación económica, decíamos antes además el premio, pero luego se convierte también en verdaderos embajadores literarios por todo el mundo. Esto, si no habéis visto el documental de José y Pilar, que revela un poco la agenda tan azarosa, tan extraordinariamente extenuante que llevaba José Saramago, porque no solamente recibes invitaciones de todas las universidades del mundo, de todas las conferencias del planeta, de todos los jefes de Estado para que participes en todo tipo de eventos, en toda suerte de eventos. El premio Nobel es una especie de pronto de revulsivo en la vida de un escritor, que decía el propio José, creo que sale en el documental, apenas te deja tiempo para sentarte a escribir después, porque claro, de pronto entras en una actividad incesante, pero también tienes una enorme responsabilidad. Más lo tenía José Saramago, que tenía que llevar el portugués, como, claro, era el gran Nobel portugués, pero es que le va a pasar a Han Kang, porque hasta que vuelvan a premiar a un autor asiático, esto ha provocado algo, no mucho, pero algo de debate, porque decía Javier Castro, el corresponsal de la agencia EFE en Taiwán, decía, claro, es decepcionante, porque van a pasar muchos años hasta que vuelvan a premiar a un autor asiático. Hacerlo con Han Kang, estando Kang Xue en la lista de favoritos, es algo que no puedo comprender, decía él. Supongo que es porque a él le gusta especialmente o le parece especialmente significativo, pero claro, es verdad que sale premiado ahora y probablemente hasta que salga otro autor asiático pasarán muchos años, entonces hay quien pueda sentir que igual no sé si era merecedora o no tengo ni la menor idea, porque la verdad yo no la he leído, pero este debate es inevitable. Yo suelo decir que Javier Castro es una persona muy leída y que toda su opinión, y además es un gran periodista, está afincado en Taiwán, y que toda su opinión sobre literatura asiática yo en general la tomo nota de ella. Y otra cosa interesante sobre el tema del Nobel es que además también pone ciertas cosas sobre la mesa. Por ejemplo, un nombre del que se habla también en el Nobel, hablábamos antes de Murakami, podemos hablar de Stephen King, que hay un gran movimiento social para pedir el Nobel para Stephen King, que es un gran escritor de género, pero no solo de género, también tiene mucho componente de clase, mucho componente político. Todos los personajes de Stephen King, o buena parte de los personajes de Stephen King, hablan de su relación con el trabajo, el sobrevivir, el buscar trabajo, más allá del género. Y se reclama que se premie a Stephen King con el Nobel de Literatura, no para reconocer a Stephen King, porque Stephen King es ampliamente reconocido en el mundo, y yo creo que más de 1 millón tiene en el banco,
sino porque la literatura de género, del género de terror, está como denostada y en comparación con otros géneros, y no debería estarlo, por lo menos esta es mi opinión, y la de muchísima gente que siempre pide el Nobel para King, por ejemplo. Hombre, el hecho de que sea una escritora asiática en este puente entre Europa y Asia parece que tiene mucha... También es algo deseable y es importante y es digno de reconocimiento. No sé cuánto tiene de político todo esto, pero al final colocar el foco también sobre la literatura asiática, no sé qué grado de riqueza personal, porque se habla también, esto no va por la dotación económica, tiene más que ver con el reconocimiento social, cultural y global que te da el premio Nobel. Pero no es tampoco una broma. Lo que pasa es que normalmente, claro, les llega a autores que ya son muy reconocidos y que generan en derechos de autor mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, que cuando llegas al Nobel es porque ya tienes una trayectoria que nadie vaya a discutir después, a pesar de que puedas competir con otros que podían merecérselo, como Kan Shue, que yo tampoco lo he leído, yo no sé, supongo que Javier Castro tiene mucha referencia para poder decir eso. Pero... Sí, Kan Shue es otra escritora china en este caso, que también es muy importante señalar, hablando ya del negocio, el gran negocio no se lo lleva el autor, se lo llevan las editoriales. Claro. De hecho, podemos hablar del escándalo que se montó con Louis Gluck en España, cuando creo que era la editorial Pretextos la que tenía los derechos de edición de Louis Gluck, y la absorbió y la compró un gran grupo editorial, y hubo bastante pelea por el tema de cómo se gestionó todo eso, y sobre todo porque llegó un momento en el que Louis Gluck había ganado el Nobel y durante varias semanas no estaba disponible los libros de Louis Gluck en las librerías españolas. Claro. Qué bonito que se llamase Pretexto la editorial. Pretextos. Sí, Pretextos. En fin, bueno, pues es la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2024 y Han Kang, y que, oye, por lo menos fue trending topic durante un tiempo. Es de agradecer que además el universo literario, pues ante eventos como este, aunque sea, pues tengan de pronto esa efervescencia, y eso es muy bonito, eso está muy bien y nos gusta mucha mucho. Gente que lee. Claro, hay mucha gente que lee. Luego hay mucha gente que compra libros. Bueno, son hobbies y que distintos. A veces no leen. Son hobbies diferentes. Sí, pero nada, una gran noticia. Clara Nuño, gracias. A vosotros siempre.